Hablando de memoria, le quería preguntar una cosa. Yo tengo la impresión cuando voy a pulpear con usted, con Hueche, con Don Valdés, que ustedes ya saben dónde va a haber pulpo. Y por supuesto, ¿O no? por supuesto. ¿Cómo es? Nosotros sabemos, ¿por qué? Porque la experiencia que nosotros tenemos, el conocimiento, el pulpo tiene un lugar, es decir, es como por decir, cuando vos vas a viajar desde Buenos Aires tenés una terminal, en cada parte tenés una terminal, donde bajás a comer, a tomar algo. Bueno, el pulpo cuando viene arrima a la costa, no en todos lados se arrima, tiene sus lugares, sus retazos. Hay playas, hay un rayo a lo mejor de 30 metros, que vos vas ahí y agarrás, sacás pulpo rápido. Ahora, te corres un poco más adelante, capaz que tenés un radio de 40 metros y no encontrás un pulpo. No encontrás nada. Porque pues, por empezar, de que el bichito no tiene dónde meterse, no hay cueva. Tercero, de que no hay lugar donde él habite lo que ellos va a comer, como el cangrejo, como el mejillón, porque el pulpo busca al cangrejo chiquito, no al colorado, al grande. Entonces, en todo el mar hay lugares que existe mucho el cangrejito chiquito, hay lugares que no hay nada. Por eso que el secreto nuestro es ese. Nosotros sabemos más o menos la parte de la playa, en tal parte, en un manchón, ahí tenés que ganchear todo ese territorio. De ahí te corres más adelante y así. Sí, ahí mismo ahí, ¿cómo se llama? En Punta Mejillón, en la parte de aquel lado, hay una parte que tiene más o menos 50 metros, que hay cueva y de todo ahí. Ahora de ahí más para adelante tenés otros 50 metros o 100 metros que encontrás una cuevita, no hay nada, no hay ni un pulpo. Entonces nosotros pescamos todo ese radio y de ahí rajamos. Caminamos a 150 metros como tiro, lo vamos a otro sector donde hay otro manchón que es donde hay playa y cueva y sabemos que ahí está la pulpeada. ¿Ya? Nosotros con mirar nomás sabemos dónde está el pulpo. No andamos metiendo todo. Porque, ojo, también tiene su delicadeza, no se va a ir a meter en una cueva que sea así grande, o una barranca que tenga una cueva así. No, él tiene su delicadeza, tiene sus lugares preferidos. Es decir, aparentemente el pulpo donde está en la primera vez deja algo, porque el otro pulpo cuando viene se gana ahí, busca ahí. Es lo mismo que si vos dejas la piedra, encontrar una piedra en el pulpo, en la piedra encontrar un pulpo, la da vuelta, la mirás, sacás el pulpo, y vos agarrás la piedra, la dejás como estaba y la pisás un poquito que se entierre, vos venís a los 2 o 3 días, venís y levantás de vuelta y vas a encontrar un pulpo. Ahora vos la dejás pata para arriba, panza para arriba, mal desubicada, el pulpo no viene nunca, no aparece nunca más ahí. No porque el otro pulpo anterior dejó algo ahí, ¿viste? Entonces es algo misterioso. Por ahí a muchos no le da valor a eso, ¿viste? Pero nosotros lo tenemos entendido que si vos dejás la piedra como está, es seguro que a los 4 o 5 días venís seguro. Ahora acá en la zona Riacho no, porque hay gente que por ahí pasa, ¿viste? Las piedras las sacaron acá y cuando querés acordar está por allá, porque se la dejan pata para arriba y la vienen a marea, la corre, la da vuelta, la lleva más allá y así.